volumen y tiene masa, es materia. Tiene que cumplir las dos. Por lo tanto, ahí podemos ver que el aire es materia, porque las moléculas de aire tienen masa y ocupan volumen, pero la luz no. Porque los fotones, que puede ser la confusión, que son partículas, pues la luz se comporta como onda y como partícula, las partículas que componen la luz, los fotones, no tienen masa. ¿Ok? Entonces, no es materia. Nosotros estudiamos todo lo que está acá, lo que podemos medir a partir de estas dos cosas. Y la pregunta ahora es, ¿qué es volumen? ¿Ocupa el espacio? El espacio que se ocupa, muy bien. ¿Y qué es masa? ¿Cantidad de materia? Ok. Cantidad de materia, dice por acá. ¿Alguien dice otra cosa? Masa. Tan tímido. No se preocupen, ya vamos a sacar. Resistencia a moverse. Resistencia a moverse. Ok. ¿Qué más? Una cantidad contable, o sea, que es cuantificable. Una cantidad cuantificable. Ok. ¿Algo más? La masa, y aquí viene algo interesante, es cuantificable, muy bien, ¿de acuerdo? Ofrece resistencia, es parte más de la inercia que de la misma masa, está relacionada con la masa, pero la masa, como definición, y aquí hay algo súper interesante que pasa cuando hablamos de ciencias básicas como la química, la física, la definición de masa es una definición fundamental. En ese sentido se muerde la cola. Porque la materia está hecha de masa, pero la masa es cantidad de esa materia. Por lo tanto, se muerden la cola las definiciones de ambos. ¿Se entiende, no? La materia es lo que tiene masa y volumen, pero la masa no es nada más que la cantidad de esa materia, que a su vez es lo que tiene masa y volumen, donde la masa a su vez es la cantidad de materia, y así se repite el ciclo. ¿Ok? Eso pasa con muchas definiciones fundamentales, también pasa con fuerza y pasa también con energía. Cuando las tratan de definir, o la definen en este ciclo, en que se muerde la cola con otras definiciones, o la definen en función de otras cosas que no son una definición, sino que es una acción. Entonces, eso es súper importante que entendamos, para que entendamos que la química es una ciencia tan fundamental que llegamos a ese nivel, a ese piso. Ahora bien, esa materia que decimos que estudia la química, que tiene masa y volumen, nosotros la tenemos que medir, la compactamos, la vemos en algunas cosas. Ya hablamos, por ejemplo, ya di una pista por ahí cuando hablé de los fotones, que son partículas, o las partículas entre comillas, que conforman el campo de todo lo que es la energía electromagnética, todo lo que es la luz. Pero que no es solamente, que no es materia porque no tiene masa. Pero sin embargo, sí hay componentes, partículas que componen esta materia, que tienen masa y volumen. Y ahí entramos entonces con el concepto de átomo. El átomo viene a ser el ladrillo de esta materia. No quiere decir que sea la parte más chiquita que podamos dividir la materia, sino que es la fundamental. A su vez el átomo tiene otras cosas adentro. Pero entendamos un poco el concepto de átomo, porque aquí ya nos vamos a meter, y si es que me empiezo a explayar demasiado, me avisan. Pero la historia del átomo es súper interesante. Porque el concepto de átomo nació muchos siglos atrás, quedó sepultado en el olvido por muchos siglos, retornó hace unos cuantos siglos atrás nomás, de nuevo fue objeto de mofa, que no se les creía, hasta el siglo pasado recién, donde volvió a resurgir y ya con fundamento matemático y empírico. Y desde entonces se entiende que el átomo es algo que existe, no es solamente una idea. Cuando surge el concepto de átomo, surge en la antigua Grecia, como casi todas las cosas que podemos entender. ¿Ok? No hay a todo esto tampoco documentación o evidencia de que haya surgido esa misma idea en ese instante en otros lugares, como en China, en Oriente o en otros lados. Ahí surgió por primera vez el concepto. Y el concepto surge, bien curiosamente, como casi todas las cosas. Érase una vez un filósofo griego que estaba en una de sus tantas actividades académicas propias de la época, una bacanal.
¿Saben lo que es una entradera bacanal? Era en Roma, una fiesta dionisiaca. ¿Saben en qué consistió una fiesta dionisiaca? ¿Dónde se metieron sus clases de historia? ¿Saben quién es Dionisio? El dios del vino, ¿sí? Pero también tenía otros tantos epítetos. Entre otras cosas también el dios del entretenimiento en algunos casos, el dios de los excesos, el dios del hedonismo. Por lo tanto, las fiestas dionisiacas eran para eso, para hacer todas esas cosas hedonísticas que se les puedan ocurrir, especialmente en una época griega. ¿Ok? Así que estaba en medio de esas actividades tan entretenidas, espero yo, que de repente cuando empiezan a surgir en torno del vino, ya cuando estaban con bastante vino encima, vino este caballero y dijo, ¿saben? Si yo tomo esta uva, de la cual se hace este maravilloso vino, con una borrascosa que no me sale mucho porque se me ha resfriado, y la partimos en la mitad, cada mitad va a mantener las propiedades de la uva, pero más chiquita. Si la volvemos a partir en la mitad, mantengo la misma situación, van a ser un cuarto de uva, pero van a seguir teniendo las propiedades de la pequeña uva. Y si sigo partiendo y partiendo y partiendo, mi pregunta es, dice este caballero, ¿hasta dónde puedo llegar partiendo la uva? Sin importar el tema práctico, que sería dependiendo de la herramienta que se tenga. No, él decía, pensemos, ¿hasta dónde podemos llegar mentalmente con este juego? Y ahí entraban dos escenas, dos escenarios. O lo parto hasta el infinito y más allá, eso quiere decir que se transforma en nada, lo cual podría indicar que de la nada surge algo, y eso contradecía, era un argumento contradictorio en esa época, o sea, que sí, pero en ese instante era contradictorio. O llega hasta un punto en que no se puede dividir más. Y como esa es más lógica para la mentalidad que se tenía y lo que él pensaba, como no se puede dividir más, eso en griego es atomo. A, no, de negación, y tomo, de parte, como el tomo 1, el tomo 2 de un libro, ¿no es cierto? Así que átomo es sin división. Esa es la idea que tenía el velado, que era la parte más pequeña de algo que mantenía las propiedades de ese algo y que no se podía seguir dividiendo. Esa idea caló bastante, una escuela filosófica surgió en función al atomismo de esa época, pero llegó después otro filósofo un poquito más famoso llamado Aristóteles y dijo, esa cosa es una tontería. Además que pueda haber algo tan chico que no podamos ver, no. Aristóteles lo pensó de otra manera, que tampoco es tan descabellado si lo vemos desde el punto de vista de la época, pero que actualmente sí sería totalmente descabellado. Aristóteles se creía el avatar. Decía que la materia se componía de 4 elementos. Adivinen cuáles. Agua, fuego, Tierra y aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decía él eso? Empíricamente él decía, si yo tomo una rama de olivo recién sacada del olivo y la quemo, al quemarla tengo fuego, los gases que salen es aire, las cenizas que quedan es tierra, y además, ahora sabemos por qué, también se generaba agua, líquido, y ahí estaba el agua. Al quemar las cosas se descomponían en sus partes fundamentales, y ahí estaban las 4 grandes partes. Esos eran los elementos que él mencionaba, los 4 elementos. En la filosofía oriental eran 5, porque se agregaba el metal, y en algunos eran 6, porque se agregaba el éter y otras cosas más. Pero ese era el pensamiento, y dado que Aristóteles tuvo una gran influencia en gran parte del mundo occidental, fue ese el pensamiento que se mantuvo durante mucho tiempo. ¿Okay? Después con el cristianismo, la Iglesia Católica también le convenía la filosofía de Aristóteles en función de lo que se necesitaba, así que lo mantuvo, lo ensalzó y dijo, él es la ley, cualquiera que salga de esto es herejía, así que se mantuvo también los 4 elementos por muchos siglos. Pero el atomicismo se fue dando empíricamente, se fue viendo que en realidad no habían 4 elementos, sino que habían cosas más pequeñas. Claro, no se podían ver, se había inventado el microscopio, pero no tenía una resolución y tampoco sé que se pudiera ver. Vamos a ver nunca un átomo, o sea, no se podría hasta hacer el año pasado, ver un átomo como tal. Así que se mantuvo eso por mucho tiempo, pero surgió de a poquito el atomicismo. De a poco de nuevo fue surgiendo la idea durante los siglos XVII y XVIII. Hasta que en el siglo XX,
científico, tal vez lo conozcan, no sé, no es tan conocido, un tal Albert Einstein, dijo en 1905, demostró en un estudio que no tenía nada que ver con esto, así como colateral, así como, mira, qué casualidad, también demostré que el átomo existe. Y lo demostró. Y desde entonces se sabe que el átomo existe. No es una idea mental, es algo físico, es algo real. Que no lo podamos ver o no se hubiese podido ver hasta ese instante era otra cosa. Y de ahí después ya sabemos la historia, cuando la existencia del átomo lleva otras ideas, otros temas, otros conceptos, surge la mecánica cuántica, que ya había surgido también un poco antes, pero que aquí se refuerza, surge todo lo que es el estudio atómico, la energía atómica, y todo lo que conlleva, y hasta la noticia de ayer en que el señor Macron dice que quiere tener más bombas atómicas porque sí. Así que ese es como el átomo, ¿ok? Esa es como la historia que tenemos que entender. O sea, todo lo que ha pasado para que ahora nosotros digamos la materia se compone de átomos, así como quien quiere la cosa. Los átomos sabemos que ahora no son tan indivisibles, porque se componen de otras partes en su interior. El átomo se compone de dos partes fundamentales, un núcleo, que es la zona donde se encuentran dos partículas que me interesan, los protones y los neutrones. Y a su vez hay otra zona que se conoce actualmente como orbitales, en el cual se encuentran los electrones. Son partículas fundamentales, más pequeñas que el átomo, que la componen. ¿Okay? Sin embargo, de estas tres, y esto es lo interesante, el electrón ya se conocía. Miren qué cosa tan curiosa. La electricidad, como ustedes ya saben, es bastante más antigua que el siglo XX. Así que ya se entendió un poco el concepto, no se sabía bien quién la generaba, pero sí cómo funcionaba. El electrón tenía como cabeza. Luego, con la existencia del átomo y con el estudio nuclear, se entendió y se logró encontrar los protones. Y ya bastante más avanzadito el siglo XX, aparecieron recién los neutrones. Entiendan que el estudio de estas cosas se basa en disparar cosas a través de campos electromagnéticos. Así que obviamente las partículas que tienen carga, como el protón que es positivo y el electrón que es negativo, se desviaban por el campo, pero el neutrón que es neutro no, y por lo tanto demoraron en encontrarlo porque pasaba desapercibido. Así que por eso fue el último a ser descubierto. Protones, neutrones, electrones. A su vez, los protones y los neutrones se componen de quarks, pero esa parte ya no viene a nuestro caso porque los quarks ya dejan de ser parte de la materia. O sea, ¿no? Los electrones son fundamentales. Sí o sí tienen masa y igual. Así que esto es lo que nosotros entendemos que compone un átomo. Pero sigamos entendiendo y tratando de asombrarnos de esta cosa. Porque el átomo es una entidad tan pequeña que vamos a ver un poco más adelante que vamos a manejar cientos de miles de trillones de átomos sin pestañear. Así como que no quiere la cosa. Y ahí recién vamos a tener algo que se pueda ver. Así de pequeño es. ¿Ok? Pero a su vez, esto que yo hablo de núcleo y orbital no es tampoco una cosa tan sencilla. El que tenga masa y volumen no significa que todo sea masa. Al inicio se pensaba que sí. Los primeros modelos de átomo pensaban que era una masa continua, positiva, que tenía cargas negativas, así como si fueran chispitas de chocolate en una galleta, como si fuera una galleta con chispitas de chocolate. Ese era el concepto que se tenía de átomo. Claro, en su momento eran ingleses, lo descubrieron, y los ingleses tienen gustos más extraños en cocina, así que ellos les decían el pudín de pasas. No sé, comida rara esa que tienen. Yo les digo galletita con chip de chocolate, es más sabroso. Pero se dieron cuenta que no era eso. Luego, cuando surgió ya toda la mecánica cuántica, empezaron a ver, el modelo pasó a ser como un tipo sistema solar. Un núcleo en el centro y alrededor del núcleo órbitas, igual que como si fueran planetas, donde estaban los electrones. Pero se dieron cuenta que si fuera algo así como un sistema solar, el átomo no soportaría, se aniquilaría rápidamente y caput hasta ahí llegaría a la madre. Así que tampoco. Y luego lo mejoraron y dijeron, ¿saben? En realidad no es eso, sino que es un núcleo con zonas
específicas, energéticas, donde se encuentran los electrones. Entonces ya no son órbitas, sino que son zonas. Pero en honor a que ellos se llamaban órbitas, se les continuó llamando órbitas u orbitales. Y esos electrones se encontraban en capas, en zonas, y iban saltando de una zona a otra alrededor del protón, que ahora ya se conocen. Pero tampoco era. Lo que se entiende ahora es que hay un núcleo y por ahí andan dando vueltas a los electrones. Probabilísticamente, si lo queremos mejorar, es un núcleo con zonas de probabilidad. Y esas zonas de probabilidad ya no son zonas definidas, son zonas de probabilidad, es donde se encuentran los electrones. Hay una zona que es una zona de probabilidad que tiene forma esférica, otra zona de probabilidad que tiene forma de gotas, otra zona de probabilidad que tiene forma de dona. Y aquí viene lo interesante. Sabemos que esas zonas de probabilidad es donde hay casi un 100% de probabilidad de encontrar el electrón en algún momento, y fuera de esas zonas de probabilidad llega prácticamente a cero la probabilidad de encontrar el electrón. Así que, como podrán entender, si yo tengo un electrón en la capa que es una gotita y quiero pasar a la dona, tengo que hacer un salto de aquí para acá. Y es efectivamente eso lo que pasa. El electrón está aquí y de repente desaparece y ahora está acá. De repente desaparece y ahora está en la esfera. No hay más energía y ahora de nuevo pasó a la gota. No es que haya una transición continua. Es como extraño. No es que sea tampoco un salto de transportación. No es. Hay un camino que toma, pero que se escapa cada vez que tratamos de observarlo. Y aquí viene otra cosa curiosa, la mecánica cuántica. Cuando tratamos de observar esta cosa, no son las herramientas, no, es la observación la que decanta cómo esto va a funcionar. Y si no lo veo, tiene todas las posibilidades al mismo tiempo. Y si lo veo, decanta. Y si no lo veo, vuelve a tener todas las posibilidades. Así descubrieron la naturaleza de la luz, por ejemplo, ¿no? Hicieron algunos experimentos, decían que se comportaba como partícula, porque habían hecho todo el ejercicio para que comportase como partícula. Pero otros dijeron, no, yo creo que es una onda. Así que hicieron un ejercicio para ver que se comportara como onda. Y se comportaba como onda cuando lo hacían como onda, y lo comportaba como partícula cuando lo hacían como ejercicio de partícula. Así que hicieron algo intermedio. Y se dieron cuenta que la cosa se comportaba como onda cuando querían, y cuando no, lo podían de otra forma, se comportaba como partícula. ¿Qué quiere decir? Mandaban un mísero fotón. Y el fotón atravesaba la rendija, 1, y el patrón que quedaba era como si fueran 2. Pero era 1 el que pasó. El sensor marcó 1, pero en la proyección habían 2 marcas. Y pasaron otro, y había 4 marcas. Y pasaron otro, y había 1. Y pasaron otro, y habían 2. Y pasaron muchos, y al final el patrón que se generaba en el fondo era el de onda. Pero por la rendija pasaban partículas. Naturaleza dual. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos actualmente. Es un núcleo con orbitales, zonas de probabilidad. Y ahí andan dando vuelta a los electrones. Lo otro curioso que tienen que entender es el tamaño de esta cosa. Piénsenlo así. Si yo el átomo lo llevo al tamaño de un estadio, ¿no es cierto? Donde las paredes del estadio son los límites de mis orbitales, el núcleo sería el equivalente a una bolita. ¿Saben lo que es una bolita, no es cierto? Una bolita de cristal, una canica, no sé cómo le llaman actualmente. Puesta en el centro. Ahí está el núcleo. Eso es el núcleo. Solo la canica. Mientras que los primeros electrones andan dando vueltas por alrededor de las paredes del estadio. ¿Qué hay entre medio? Técnicamente no hay materia. Vacío. Entre comillas. Porque en realidad no está para nada vacío. Tiene un montón de otras partículas virtuales que se conocen, cosas que hacen que permiten que el átomo se mantenga. Porque a todo esto piensen lo siguiente: si los protones son positivos y están todos metidos y comprimidos en el núcleo, ¿cómo se logra eso? Porque me imagino que todos han visto Física 100 o la están tomando y saben que cargas positivas se repelen, ¿no? ¿Cómo diablos logran que todos los protones, que son todos positivos, se mantengan dentro del núcleo? Los neutrones solo estabilizan algunas cosas, pero no justifican
que el protón como tal, los protones deberían repelerse. Y otra cosa, ¿por qué los electrones no caen? Porque el electrón es negativo, ¿no? Debería haberse atraído por el protón, pero no pasa. Y ahí es donde entendemos que las fuerzas que entendemos, las fuerzas que conocemos no son tan sencillas como las pensamos. Están las 4 fuerzas fundamentales, o 3, porque hay algunos que todavía andan peleando que una de ellas no es fuerza. Una de ellas, la gravedad, que es precisamente la que causa polémica, porque se entiende que la gravedad en realidad más que una fuerza es una manifestación de un campo, pero otros dicen que sigue siendo fuerza, que hay gente molestar. La cosa es que es fuerza todavía. La otra fuerza es la fuerza electromagnética, la que une todo lo que es electricidad con magnetismo. Y luego vienen otras dos interesantes, que tienen un ámbito básicamente para esta cosa. La fuerza nuclear fuerte, que es la que hace que los protones se mantengan unidos, sin que se separen, por eso es fuerte, los mantiene unidos, y es de muy corto alcance. Adivina hasta dónde llega, hasta el núcleo. Más allá de eso, no tiene ni un... se cae la fuerza. Y la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la desintegración nuclear, que se divide y se transforma en otras cosas. ¿Okay? Porque ahora viene otro término interesante. El átomo, ahora entendemos, se compone de núcleo y de orbitales. En el núcleo hay protones y neutrones, en los orbitales tenemos electrones, el núcleo es básicamente vacío, hay un núcleo chiquitito al centro, los orbitales están re lejos, hay muchas fuerzas de promedio que no me interesan porque no es parte de mi estudio, nosotros vemos química solamente la materia, para esta parte del curso, ¿ok? Es una cosa muy pequeña, pero además tiene las propiedades, recuerden lo que dijo el caballero las propiedades de la materia que lo compone. ¿Cómo así? Si yo tengo cobre, una pepita de cobre, un pedazo de cobre, los átomos de cobre tienen las propiedades de esa pepita. Si tengo oro, pasa lo mismo, si tengo otra cosa, otra cosa. Esas otras cosas es lo que actualmente conocemos como los elementos. Y que están todos clasificados y ordenados en una tablita que se llama tabla periódica de los elementos. ¿Han escuchado hablar de ella? ¿Sí? ¿Sufrieron con ella? Me imagino, los que tuvieron química en el colegio, me imagino sufrieron porque en el colegio todavía le hacen aprenderse de memoria eso, lo cual no tiene ningún sentido. Pero bueno. Y actualmente hay 118 elementos conocidos. ¿Ok? O sea, y de los 118 elementos, con suerte, 70 y tantos son naturales, o sea, son los que componen el universo que entendemos. Los otros, para llegar hasta 118 y tal vez más allá, que lo que están tratando de experimentar, son sintéticos. ¿Ok? Así que con tanto elemento y alumnos que aquí me van a sobrar elementos, todos me podrían nombrar un elemento. Los que primero partan ganan. No, tungsteno, fósforo, hidrógeno, flúor. Cloro. Cloro, potasio, oxígeno. ¿Ya lo dijeron? Helio, oro, boro, Sodio. ¿ya lo dijeron? Flúor. ¿Ya lo dijeron? Cobre. ¿Ya lo dijeron? Hay otro parecido. En vez de H, N. ¿Cómo es? Helio, no sé. Dije hidrógeno, pero en vez de H, porque no hay nada adelante. Nitrógeno, bien. Le ganaron al nitrógeno. Piensa en los metales nobles, casi nadie lo ha usado. Hierro, ok. Yodo, bromo, señor, uranio, plutonio, fósforo, argón. Entramos en los gases nobles, muy bien. Señorita. Vaya nombrando. Plata. Ya lo dijeron. Ya, plomo, bien. Mercurio. Iridio. Ya lo dijeron. Piense. Ya lo dijeron. Piensa en metales nobles, en los metales caros. Como el oro o la plata, que ya las dijeron. Platino, bien. ¿Ah? Magnesio. ¿Cuál? Estaño.
Aluminio. Tulio. Trivrillo. ¿Qué te pasa? Manganeso. Galio. Te estás pegando, Neón. Níquel. ¿Ah? Dígale que diga. Litio. Ya lo dijeron. Fíjense, no sé, el planeta. Acá dijeron dos planetas, dijeron Uranio y Plutonio. Hay otro planeta que también tiene nombre, también tiene elementos. Uranio, Plutonio. No es para madera. La Urano, la Plutón, ¿qué otro planeta hay? ¿No? Venenos, piensen en venenos. Aquí dijeron un veneno. Piensen en gases. Pasa palabra. Ok. Telurio. Xenón. Señorita. Ya lo dijeron. Cromo. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Pero busque. Sí. Hay países también que todavía no nombran. Piensen en esos países que hablan francés, no sé. Moscú. También, pero piensen, ¿cómo se llama el país donde hablan francés? Por lo tanto hay un elemento que se llama igual pero termina en no. Francio, bien. Antimonio. Wolframio, también conocido como tungsteno. Zinc, bien. ¿Cuál? Ya lo dijeron. Cesio, bien. Rubidio. Rutherfordio. Empezamos con los científicos, bien. Ya lo dijeron. También lo dijeron. Queda un planeta todavía sin nombrar. Neptunio, bien. Compañero. ¿Ah? Tecnesio. ¿Ah? El mismo tecnesio. Un otro. Laurencio, bien. Siempre ser responsable. Bismuto. California, bien. Estroncio. Perfecto. Novelio, muy bien. ¿Ah? Europio. Señorita. Lutecio. Bario. Azufre. Ya lo dijeron. ¿Ah? Indio, bien. Samario. Tantalio. Cobalto. ¿Ah? Gadolinio. Neodimio. Ya lo dijeron. Casi, ya todos los iniciales están casi listos. Esto es como Pokémon. Tiene que avanzar en la generación. Ya lo dijeron. Pero ya son los últimos. Faltan los últimos, no han dicho nadie. Son los últimos. También mencioné un científico acá al inicio que también tiene este elemento. ¿Ah? Olmio, ok. Terbio. ¿Ah? Einsteinio. ¿Sí usted falta? No se escapa. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Avance. ¿Eh? Protactinio, bien. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Ya, bien, radio. Krypton, muy bien. Perfecto.
Y quedan todavía elementos. Me mencionaron pocos científicos, me mencionaron pocos países. Tal Germania, tal Galio, tal Francia. Ok. Entendamos la idea, por favor. Pésquenme. Hay 118 elementos que conforman la tabla. La tabla periódica es un invento maravilloso que hizo el señor Mendeleev. No fue el primero en hacer una tabla, pero sí fue el primero en ser valiente de dejar en la tabla espacios para los elementos que no se habían descubierto. Fue tal su osadía en su tabla, a diferencia de otras tablas que se estaban realizando, que el primero ni siquiera todos anterior a él, todos ordenaban los elementos por masa, por el peso que tenían. Él no, él lo hizo por otras propiedades que se tenían que repetir, por eso se llama periódica la tabla. Y en esa periodicidad hay algunos espacios que no existían todavía, que no tenían un elemento que los representara, y los dejó el espacio. Les puso un nombre momentáneo y dijo todas sus propiedades. Esta sería la densidad, esta sería la equivalencia, esta sería la forma en que reacciona con ácido, así con los bases, esto lo que tiene, este sabor y este olor, porque en esa época probaban todo. Así murieron muchos científicos. Arsénico, ¿ok? Entonces, él dijo un elemento y él tuvo la suerte de que en vida descubrieron esos elementos. Vino otro científico, un francés, de apellido Lecoq, que le dijo: maestro Mendeleev, acabo de descubrir este elemento que de manera muy humilde le hemos puesto Galio, por mi Galia natal, por Francia. Claro, no era por su apellido, que significa también gallo, pero bueno. Así que aquí está, y estas son las mediciones, y va en el lugar que usted dijo. Mendeleev vio y dijo: está mala la densidad. ¿Cómo va a estar mala? Pero si la tengo acá y yo lo medí, usted solamente lo calculó. Está mala. Pero maestro, lo tengo aquí, están las mediciones. Malo. Así que se fue enojado obviamente y hacer más pruebas. Y adivine quién tenía razón. El enojón de acá, Mendeleev. Estaban malas las mediciones. La medición era realmente la que Mendeleev decía, no la que había comprobado el señor Lecoq. Y luego pasó con otro elemento más y con otro elemento más, así que Mendeleev se hizo famoso, así como gurú. Maestros, ilumínanos, decían todos. ¿Ok? Y esa fue la gracia del señor Mendeleev, que pudo, gracias al conocimiento, a la observación y a las mediciones precisas, lograr una predictividad de lo que se iba a encontrar. Cosa que nadie antes se había atrevido a hacer. Por eso es que él pasó a la historia. Por eso su tabla es la que usamos, muy modificada, muy modificada, pero es la misma historia. ¿Ok? Ok. Cada átomo, que todos los átomos tienen el mismo concepto, pero el átomo de cada elemento se diferencia uno del otro por algo específico que hay en el núcleo, la cantidad de protones. O sea, si yo digo el hidrógeno, el elemento más pequeño, el más liviano, tiene apenas un mísero protón en el núcleo. Pero el organesón, que es el último elemento nombrado, el número 118, tiene 118 protones en su núcleo. Así que ya entenderán que el orden en realidad en el cual los elementos van es en función de la cantidad de protones que hay en su núcleo. Y eso fue lo que logró Mendeleev. Entonces, si yo quiero ahora ver propiedades de estas cosas, tengo que considerar lo siguiente. Si yo a esto les pongo, por ejemplo, una carga efectiva y de manera totalmente arbitraria digo que el protón es más 1, porque ojo, el que digamos que el protón es positivo y el electrón negativo es solamente arbitrario. No hay nada físicamente que me impida que sean al revés. Serían totalmente al revés, eso sí. Todas las leyes funcionarían igual, solamente que con signo contrario. Pero nosotros decidimos que el protón fuera positivo y automáticamente el electrón tiene una carga menos 1. Idéntica que la del protón de signo contrario. Obviamente la carga real se mide en coulombs, pero para efectos prácticos más 1 menos 1 como referencia. Y el neutrón es 0. Y por masa, de nuevo, si yo digo que el electrón tiene una masa de 1, una unidad de masa, la pueden medir en unidades que quieran, ya vamos a ver después esas unidades, tanto el protón como el neutrón tienen aproximadamente 10.000 unidades. O sea, como entenderán, para recién igualar un protón o un neutrón necesito 10.000 electrones para recién llegar a esa unidad de...
¿Qué implica eso? Que casi toda la masa del átomo se concentra en su núcleo. Porque ahí están los protones y los neutrones. Ahí se concentra la masa. ¿Ok? Profe, ¿qué pasa con el peso? Aquí vendría, un físico y les diría que peso y masa son cosas diferentes porque el peso es una fuerza, la masa, bla, 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 bla. Pero tenemos la gracia que están en química y los químicos son muy molestosos con los físicos. Hay una guerra histórica entre física y química, tan así que incluso se normó, porque se normó el siglo pasado, ya el siglo de 1960 y algo, y la institución que ve todos estos nombres y cosas dijo que por cosas históricas nosotros vamos a seguir llamando la masa atómica también como peso atómico, porque sí, no porque queramos molestar a los físicos de por vida, simplemente porque sí. Entonces aquí vamos a nombrarlo en su forma histórica, que es lo más bonito. Esto es peso atómico, masa atómica, es la misma cosa. ¿Ok? Por lo tanto, la masa se concentra básicamente en el núcleo. Ahí está toda la masa. Y aquí viene otra cosa interesante. Los elementos, cuando yo los quiero categorizar, yo voy a decir que el elemento tiene un símbolo, no una abreviación, es un símbolo. El hidrógeno es H, sin punto, solo H. El helio es HE, la primera mayúscula siempre, la siguiente es letra minúscula. Siempre son dos letras, a lo más. ¿Okay? El oro es AU, la plata es AG, el cobre es CU, no necesariamente empiezan porque obviamente los en español se cosa la mayoría del latino y del griego. Así que es un símbolo. Si yo tengo el símbolo, convencionalmente nosotros colocamos 4 números en cada esquina, un número en cada esquina, para representar propiedades del átomo. En la esquina inferior izquierda aparece Z. Z se conoce como número atómico. Y Z representa la cantidad de protones. Nada más que eso. ¿Cuántos protones hay? En la esquina superior derecha e izquierda está A. A se conoce como número másico y representa la suma de protones más neutrones. Ojo, estoy hablando de partículas. ¿Cuántos protones? ¿Cuántos protones y neutrones? A pesar de que se llama número másico, esto no es masa. No lo confundan nunca porque generalmente eso es lo que pierden siempre en la guerra por eso. Esto no es masa. Es una cantidad de cosas, número másico. Se llama número másico históricamente porque contiene las partículas que concentran la masa del átomo. Pero es solamente un número, siempre entero. Estos dos son siempre números enteros, porque son cantidad de cositas, de partículas. ¿Ok? Entonces, el átomo son los protones. Y los números másicos, los protones más los neutrones. El número atómico define el elemento. Si cambia el número atómico, cambia el elemento. Si tengo un Z1, estoy hablando de hidrógeno. Si tengo un Z2, hablo de helio. Si tengo un Z3, hablo de litio. El número másico define otra cosa, porque yo puedo tener partículas que tengan el mismo Z, pero vaya cambiando este. Por ejemplo, el H1, si H1 significa que acá arriba es 1, como tiene un Z1, quiere decir que la suma de protones y neutrones tiene que dar 1. Si los protones ya da 1, ¿cuántos neutrones habrá? 0. Pero también existe el H2. Eso quiere decir que la suma de estos dos me da 2. Y como el hidrógeno sigue teniendo un protón, porque eso no cambia nunca, ¿cuántos neutrones hay? 1, porque 1 más 1 me da 2. Y el H3, el protón sigue siendo 1 solo porque no hay más que un protón. ¿Cuántos neutrones habrá? 2, para sumar 3. A esas 3 especies se les conoce como isótopos. Por lo tanto, lo que hace el número másico es definir isótopos. Los isótopos no es nada más que estas partículas o estas especies que comparten el mismo número atómico, pero difieren en el másico. Se llaman isótopos porque iso es mismo y topo es lugar, como topografía o topología. Así que isótopos se llama así porque en la tabla periódica ocupan el mismo casillero. Todos los isótopos del hidrógeno están en el casillero del hidrógeno. Todos los isótopos del oxígeno ocupan el espacio del oxígeno. ¿Ok? Por eso se llama así. En la otra esquina
aparece Q. Q es carga efectiva y representa la diferencia entre protones y electrones. Si esa carga es cero, no aparece. Por defecto, si no hay carga en esa esquina, quiere decir que el elemento tiene carga cero. Carga cero se ocurre cuando estas dos cosas son iguales. Cuando los electrones igualan a los protones. Porque si el elemento es un elemento, sus protones no van a cambiar. Lo que cambia son los electrones que puede tener. Cuando esto es cero, se dice que es neutra. Una molécula o un átomo, una especie neutra. Pero, si es diferente a cero, se conoce como ion. Está ionizado. Si es positivo, quiere decir que hay más protones que electrones, para que esto sea positivo. O sea, tiene carga metapositiva, hay más protones que electrones, o en realidad hay menos electrones que protones. Y si es negativa, una carga efectiva negativa, quiere decir que hay más electrones que protones. Esos iones, si es positivo se conoce como catión, si es negativo se conoce como anión. No lo escribo porque no nos interesa, además que después lleva eso a malos entendidos, cuando hacen experimentos especialmente de electrólisis y piensan que el cátodo tiene cationes y el ánodo tiene aniones y es al revés. Porque no funciona así la cosa, ¿ok? Entonces, pero dejémoslos como ion, y ahí nadie se pelea. La carga efectiva define iones. Y es un número también entero, solamente que puede ser negativo o cero. Por último, aquí va a aparecer un cuarto número que lo vamos a ver después, no ahora. Cuando empecemos a hablar de moléculas, aparece ese número para hacerse presente. Por el momento quedémonos con los tres. ¿Se entienden estos tres números? ¿Todos se entienden estos tres números? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no entienda? No. Todos entienden. Me parece maravilloso, que ahora van a comprobar. Para que la cosa sea justa y nadie se sienta mal, al salir al pizarrón, los vamos a ayudar, no se preocupen. Van a salir a través de un juego. Una cosa pequeña, algo un poco místico que lo vengo haciendo desde hace 20 años que estoy acá. Pero bueno, se llama Pokémon o dinosaurio. Es sencillo. Yo digo el nombre de algo y ustedes tienen que decirme si lo que dije fue un Pokémon o un dinosaurio. Si lo dicen bien se salvan y no salen, si lo dicen mal salen al pizarrón. Ejemplo, hay 9 generaciones, 1025 Pokémon y actualmente hay cerca de 1800 géneros de dinosaurios. Si yo digo Pikachu, ¿qué dice usted? Así funciona, ¿no es cierto? Y si yo digo tiranosaurio, ¿usted qué dice? Dinosaurio, ¿no es cierto? ¿Estamos claros en el juego? Partimos. Señor, si yo digo City Patty. ¿Dinosaurio? Muy bien. Si yo digo ¿qué digo? Mimi.
Dinosaurio, adelante. Yo te ayudo, yo te ayudo. Vamos, Cata, tú. 100. El primero, atención. Sí, solamente acá. ¿Cuántos protones tiene el primero? 6. Muy bien. ¿Cuántos neutrones? ¿Y cuántos electrones? Perfecto. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Ok? Sigamos. Ellos fueron conejillos, así que no van. Señorita, si yo digo... Ingenia. Muy bien. Si yo digo... Digo Arken. Muy bien. Si yo digo... ¿Qué puedo decir? Mistraus. Muy bien. Si digo... Palau. Muy bien. Si digo... May. Dinosaurio, adelante. Los que no me crean pueden googlear, tienen celulares para eso. ¿Cuántos neutrones? Eso me dicen los neutrones. Eso suman protones más neutrones. Muy bien. Perfecto. ¿Cuántos electrones? Dice que tengo carga más 2. Protones menos electrones me da eso. Menos electrones me da eso. ¿Cuántos protones tiene? Muy bien, eso es todo. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. ¿Dónde quedamos? Ah, allí. Toca usted. Si digo... Amaura. Muy bien. Si digo... Tyrantrum. Muy bien. Si digo... ¿qué puedo decir? Ardonix. Dinosaurio, adelante. Siguiente. ¿Cuántos protones? Muy bien. ¿Cuántos neutrones? Este número es la suma de protones más neutrones. ¿Cuántos electrones? Esto menos los electrones no era eso. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Seguimos. Para que no sufran tanto, vamos por acá. Si digo. Suniceratops. Muy bien. Si digo. Conflict. Muy bien. Si digo... Oricorio. Pokémon, adelante. ¿Cuántos? Estos son los principios. ¿Cuántos electrones? Muy bien, ¿cuántos electrones? No. Eso no es por suma. 8 menos electrones me da eso. Perfecto, ahí sí. Muy bien. Queda uno. Si yo digo olorotán. Muy bien.
Sí, digo. Digo. Caudipteryx. Dinosaurio, adelante. Lo creí. Tengo que haber confiado en su instinto, ¿no? Magnesio, ¿cuánto? 2. Neutrones. La suma con eso me da eso. Muy bien. Electrones. Si no aparece nada es un 0. Perfecto. Muy bien, lo felicito. Eso es. ¿Se entiende? ¿Todos entienden esto? ¿Todos entienden esto? Bien. Ya vimos un poco lo que corresponde a cantidades, propiedades. Pasemos ahora a la masa. ¿Cómo medimos la masa? ¿Cómo medimos la masa de un átomo? Primera pregunta, atención. Si yo tengo este lápiz, ¿cuánto pesa? Acuérdense que yo voy a decir peso o masa indistintamente. ¿Cuánto pesa? ¿Qué tienen que hacer para decirme cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? Número. Están estudiando para ser ingenieros civil industrial, así que ingéniensela. ¿Cuánto pesa? Tírense a la piscina. 50 gramos. ¿Y este? ¿Cuánto pesa este otro? 300. Pesa lo mismo. ¿Ok? ¿De qué depende eso? O sea, usted dice, ¿cuánto pesa? ¿Qué tiene que hacer usted para decir cuánto pesa? ¿Qué es lo que hace? Tenerlo con la mano. ¿Solo tenerlo y se inventa un número? Sí. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hacemos para pesar? Cuando van a comprar algo, por ejemplo, a una panadería o al supermercado a comprar pan, y le dicen que quieren, lo mandaron a comprar 1 kilo de pan. ¿Cómo saben cuánto es eso? En una balanza, en una pesa, en una báscula. Pero ¿cómo lo hace la báscula para decir que eso pesa 1 kilo? Por la fuerza del peso. Bastante más prosaico que eso. ¿Qué es lo que hacen esas cosas? O sea, sé que todos ustedes son jóvenes que apenas conocen la tecnología análoga, pero ¿han visto cómo se manifiesta el símbolo de justicia? ¿Cómo se llama eso? Una balanza. ¿Sí? Una balanza lo que hace es comparar pesos. Así se pesaba, se comparaban pesos. Ponían un peso que ustedes decían conocido y lo comparaban con el otro. Pero, aquí viene la gran gracia. En realidad ese peso conocido era arbitrario. Nada me dice que eso tenga que ser 1, o 10, o 5, o 15, ni siquiera las unidades. Piensen que hay 2 sistemas internacionales de unidades que se manejan. El sistema internacional, que es el que maneja el 99,9% de los países del mundo, y el sistema imperial, que lo maneja Estados Unidos, un país en África y un país en Asia. Punto. ¿Ok? Y aún así todavía tenemos que hacer las conversiones porque sí, porque Estados Unidos. La cosa es, atención, en el sistema internacional y en el sistema imperial no hay, y esto ténganlo claro, no hay variables absolutas, exceptuando algunas constantes que se escribieron mucho después, como la velocidad de la luz. Y luego de esa, derivada de la velocidad de la luz como una constante, se fueron derivando otras constantes. Y entonces cuando ya se tuvieron la suficiente cantidad de constantes, cambiamos la forma de medir y ahora todas las unidades del sistema internacional se basan en otras constantes físicas. A diferencia de hasta el siglo pasado, hasta 1990 y tanto, en que muchas variables, muchas de las del sistema internacional se basaban en patrones. El kilogramo era se definía como la masa equivalente al kilogramo patrón, que era una masa que estaba dividido, que estaba en un montón de capas para que no tuviera problemas, a una temperatura controlada. Y entonces cada vez que querían hacer eso, los sistemas internacionales, los sistemas de medición de cada país tenían que ir hasta Francia, hasta Suiza o Francia, dependiendo, ir hasta donde está la bodega con el patrón, hacer una comparación y decir, el mío pesa como el tuyo, el mío 1, me lo llevo a mi país y ahora el patrón de allá.
Lo mismo con el metro, era la distancia equivalente al metro patrón. Era una regla de un metro que estaba en condiciones totalmente para que no dilatara todo lo demás. Y también hacía lo mismo, llegaban hasta donde estaba el sistema internacional, sacaban la medida, se le llevaban a su país. Así. Ahora, por suerte, no. Ahora estas cosas son solamente reliquias. Ahora todos son en función de constantes. ¿Ok? Pero eso no quita todavía el hecho de que siga siendo un patrón. Que a alguien se le ocurrió decir qué kilogramo era eso. Y ahora lo definimos, pero sigue siendo un patrón. A alguien se le ocurrió que iba a ser una libra por el otro lado. Piensen lo siguiente, cuando hablamos de mediciones, en el sistema internacional tenemos la gran suerte de que todos son derivados del metro. Metro, centímetro, milímetro, decímetro, hectómetro, y después vienen otras cosas, kilómetro, ¿no es cierto? Todo en función de metro, igual que gramo. Pero en el sistema imperial no, lo cual es una melcocha que todavía existe. La medida era 1 pulgada. Adivinen en qué se basaba la pulgada. En el pulgar. Y como en la época en que hacían eso, no todos los pulgares eran iguales, ocupaban el pulgar de la persona más importante que ellos consideraban, el rey. Y si cambiaba el rey, cambiaba la pulgada. Y cuando el Reino Unido se transformó en imperio y se expandió por varios lugares, en una época en que no había internet, en que no había ni siquiera teléfono, en que no había nada específico y los viajes se demoraban meses en llegar de un lado a otro, si moría el rey, cambiaban la pulgada, adivinen en cuánto tiempo le llegaba a la colonia. Varios meses después. Y algunas veces pasaba, en el chiste, que el rey moría en el intertanto, el nuevo rey. Así que le llegaba encima a la media costa. Por eso que en el sistema imperial los países tenían pulgadas dependiendo del país. No eran todas iguales. Todas dependían del rey, pero dependía de qué rey era el que cada uno tomaba, eso es lo que. Lo mismo pasaba con el codo, lo mismo pasaba con el pie, y así sucesivamente. Por eso es que 12 pulgadas hacen un pie, no 10. Pero 12 pies no hacen nada. Para llegar a la siguiente medida, la milla, son un número diferente. Whatever, lo que sea. Y de la milla a la siguiente unidad no es que tampoco sean 10, 12, ni 1000, ni la... No, es otro número. Pero tienen que aprenderse las conversiones entre ellos mismos para lograr sobrevivir. Una cosa rarísima. Lo mismo pasa con los gramos. ¿Ok? Así que piensen lo siguiente. Cuando yo hablo de masa, significa que estoy comparando. Si yo quiero saber la masa de un átomo, lo comparo. Y esa comparación es un patrón. Porque a alguien se le ocurrió y dijo, esta es la masa. El patrón que usamos actualmente, que vamos a ver en la clase de mañana, es la escala, se llama escala, primero, masa atómica, tipo A. Se llama escala de carbono 12, o sea, el isótopo de carbono 12. Y a él, el patrón de esta escala, dice que la masa de carbono 12 es exactamente igual a 12 unidades de masa atómica. UMA para los amigos. Unidad de masa atómica. Y esa es otra artículo que ya se le ocurrió y no se puede hacer. Con él como patrón actualmente es que todo el resto de los elementos se pueden medir. Y la forma que se medía actualmente es la misma forma que se medía antes, así que antes eran otras propiedades que vamos a ver. Cuando veamos gases ideales vamos a entender cómo se medía antes la masa. Actualmente se mide simplemente en un aparato especial que es un espectroscopio en que se lanza una partícula, se ve dónde cae, pasa por un campo electromagnético, se ve dónde cae, se compara dónde cayó el patrón y en función de eso se saca una proporción, una escala, esa es la masa. Y lo mismo para cada una de las otras partículas que pasan. Eso es lo que vamos a ver ya mañana. ¿Ok? Así que nos vemos mañana.